Ay! Uy! Ba't nandito ka? Bluetooth mode. Ba't nandito ka, okay girl? Sabi mo kasi di-date mo ako eh. Kakanton tayo eh. Ba't di naman kanton yan ah? Ayun nga, nag-expect pa naman ako. Sabi mo kasi magpapakanton ka. Nag-ready pa naman ako. Pero masarap naman yan. Oo, favorite ko nga. Kahit walang kanton. Ayan mo, pagbibigyan din kita sa kanton na gusto mo. Talaga ba? Kailan ba yan? Uy, ba't may ganun? Ba't may pilantik? Look lang. Iyabusin mo na yung ribs mo. Busin kita dyan. Nanay ko. Shit! Ang lakas ng ulan. Lakas ng ulan. Tagama! Wala na. Gugutom ako eh. Pabili yung coffee. Anong color? Yung pink, yung pink. Pink. Favorite ko talaga pink na kulay ko ha. Ah, syempre. Cookie mo. Ayan. Pink. Ang late naman eh ito. Ang late. Hindi ako mabubusog dyan. Oo, ito mulok eh. Tagamo ka. Ay, Oo, good. yan. Ay, gagawin lang yan. Laki ng cookie mo. Ba't violet? Ano to? Parang pinagkatampal-tampal yung cookie mo. Ito. Lapad, gagi. Lapad ng cookie. Lapad ng cookie mo. Cookie ka ha? Yawa. Color purple. Okay na to. Sige, balat ko na yan. Namamaga nga eh. Kulay violet. Oo. Utang ulit ha. Magkano to? 30. 50? Grabe naman, may tubo. May interest ano yan. Videos que te ayudan a desestresarte. 0 acierto. 0 acierto. 1 acierto. Hay que regresar. 1 acierto. El verde. No, el verde estaba aquí y el naranja estaba aquí. Así. 0 acierto. Bien. No lo regreses. 1 Es acierto. el verde que va aquí. El naranja es el que va aquí. El naranja déjalo ahí. 0 acierto. No muevas este. 1 acierto. 0 acierto. Bien. 2 acierto. El rosa, No. el fucsia, el fucsia. No, el fucsia va aquí. A ver ahí. 1 acierto. Bien. Estos dos déjalos ahí. Uno. Esto, El verde. No, ve. 2 acierto. No, Ramón, deja la naranja aquí porque el naranja va aquí. Un Uno, acierto. La naranja. Déjalo aquí, no lo Naranja. muevas. Sí, el naranja va aquí. Y el fucsia también, déjalo ahí. Esto no lo muevas, mueve de aquí para allá. 0 acierto. Viste que no sabe. 0 acierto. Bien. 1 acierto. El rojo es el otro que. El rojo va aquí. 0 acierto. Bien. Vamos bien. Bien. Sí, porque estoy haciendo un descartamiento. 1 acierto. Un acierto quiere decir que es el fucsia. Ahí. 0 El acierto. fucsia. 1 acierto. El azul, El fucsia va aquí. Escucha, un acierto y el fucsia. 1 El acierto. fucsia. No me muevas el fucsia. Y aquí es el rojo. No me muevas ni el fucsia ni el naranja. Eso si tú quieres mueve, pero el fucsia y el naranja son aciertos. Pero no, esto no me va. Uno. Esto no me lo muevas. No me lo. 3 acierto. Este y el El rojo. fucsia, el naranja y el rojo aquí. 0 acierto. No se está equivocando. Él a veces se equivoca. Él. Sí, No así. sé, no eres Pero tú. tú síguele, no, el jurado, pero tú dale. No le pongas cuidado. Tú solo escúchame a mí. Estos dos no los muevas. ¿Cuáles dos? Estos dos. Desde un principio yo sé que estos son aciertos. 1 acierto. El rojo va aquí. Un acierto, es este el acierto. Ahorita que dice 0, mira. 0 acierto. No sabe. Pero tú juegas, no sabe. ¿Juego yo? Sí, pero es para que no me muevas esto. ¿Cuál? Esto no me lo muevas. Pero ya ves que yo quiero Sí, jugar. pero es que tú me estás dañando la jugada a mí también. Yo quiero jugar para allá. No puedes porque esto es un acierto, dijo él, lo dijo hace ratico. Ahí. 3 acierto. ¿Viste? Ahí te- ¿Pero por qué le echas? Porque él no sabe, el jurado no sabe. Así déjame. 1 acierto. El fucsia y el naranja, yo siempre lo dije. Te vas a caer tú solito. Te vas a caer tú solito. No estás jugando bien. ¿Cómo así? Vas a perder. No. Te dije aquí el naranja y aquí el fucsia. Yo creo que vas a No, hacer. ahí no va. Voltéalo. Aquí va el fucsia. No, aquí va el fucsia. ¿Así? Sí. ¡Ah! ¡Ay! 5 acierto. ¡Dime! ¿Viste? Yo te dije.
Teo. Dahil, may regalo ko sa'yo. Itlog, 2. Kompleto ah. Kompleto yan. Para matikman mo yung itlog ko. Sarap. Sarap ng hotdog mo. Siyempre, hotdog ko na yun eh. Ako na to eh. Eto, titikman ka naman yung itlog mo. Laki ng itlog mo ah. Hindi patay. Hindi talaga patay itlog mo. Oo, hindi patay. Yung totoo mo parang totoo eh. Yung tawa ko totoo. Totoo. Hindi talaga bantay itlog ko. Pinagpapawis. Wala. Alam na nila. Alam na nila. Ay, may itim-itim pa yung... Lilibag yan. May itim-itim pa siya. Dali. May makatas-katas pa yung itlog ko. Lambot ah. Tingnan ko. Tikman mo rin itlog mo? Itlog. Itlog ko na yun eh. Blending ka. Blending ka. Daming cookies oh. Hi cookie girl. Hello. Hello, bakit? Ayan, kabila tasty. Tasty. Oo. Ilan? Isa lang. Bakit naman ang kamay mo? 40 lang yan. 40 lang. Utang ulit. Magkano na utang ko? Tingnan mo. 3,000. 3,000 plus? 3,892. Ay, grabe. Sige, plus 40. Sa Plus utang. 40, 4,500. Ikaw nag-iwa nito? Iwa. Yun. Ako nag-iwa niyan. Titikman ko na yung iwa mo. Iwa ko yun. Iwa mo yan. Tsaka chismis. Chismis. Ayun, nasa dulo. Yan, sangaba na yan. Sige. Ako bahala dyan. 5,500 na. 5,500 na agad. May interest. Grabe. May interest. 1,000 tubo. Ano yan? 1,000 tubo ah. Bawang ka na sa utang. Okay lang yan. Huwag mo isipin yung bound sa utang. Isipin mo yung pag binaunan kita. Nito. Sige na. Bye-bye na. Lista ulit ha. 5,500. Bye-bye.